Hola, buenos días. Estamos en su programa Aprender a Emprender y vamos a hablar el tema de hoy, la reforma penal. Mientras todos estamos ocupados en el tren del mame de lo que era la rifa del avión presidencial, pues bueno, se estaba cocinando la entrada en vigor de una reforma penal, la cual se detuvo, pero todavía pueden hacer un intento a partir del 1 de febrero del 2020. ¿Qué es esta reforma penal? Primeramente que todas las leyes sí sean de corte federal. Eso significa que ninguna ley que sea estatal pues va a poder reinar, solamente las federales. Imagínense, por ejemplo, Oaxaca, que tiene 500 municipios y pues bueno, en muchos de ellos pues son indígenas, donde se basan en usos y costumbres, pues esto desaparecería. Todo sería de forma federal. Sí, si lo federal aprueba el aborto, pues bueno, todo sería aborto. Si todas las leyes que pudieran ser tendrían que ser de corte federal, desapareciendo todo lo que son las leyes estatales, ¿sí? Entonces, pues ese es uno de los puntos que ve esta reforma penal. El otro es que los jueces sean designados por el Senado. Imagínense, se supone que en una república tenemos tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pues si el Senado designa a los jueces, pues eso significa que pues van a poner gente a modo. Entonces, ¿cómo se van a verificar si ahorita no pueden escoger ahora sí que un procurador que sea independiente? Pues imagínense poner sus propios jueces. Entonces, pues prácticamente perderíamos, ¿sí? Los jueces nada más serían parte de la burocracia del Senado. Entonces, eso realmente, pues ahorita tenemos un contrapeso de lo que es el Senado y el presidente, pues con la Suprema Corte. Entonces, prácticamente se convierten en subordinados. Otra de las cosas es el arraigo, ¿sí? Otra de las modificaciones. El arraigo es utilizado para ciertos delitos, como el narcotráfico, como fraudes mayores y algunas cosas que pudieran poner en riesgo. Bueno, estas gentes con esta reforma penal tendría que ser arraigo para todos. Imagínate que el SAT te llega un requerimiento, entonces él va a presuponer que te vas a ir y no les vas a pagar y van a pedir el arraigo. Una persona que pues bueno se le levantó un falso, pues bueno, van a pedir el arraigo. En vez de estar, imagínense, en vez de estar que ellos te comprueben tu culpabilidad, pues ahora se convertiría en que tú tienes que defender tu inocencia. Entonces, pero desde la cárcel, ¿sí? Con esta figura del arraigo. Pero la más importante es este punto, ¿sí? Que se llaman las pruebas ilícitas. ¿Qué significa esto de las pruebas ilícitas? Que todas las pruebas ilícitas van a poder ser legales. Vamos a suponer que alguien intercepta una llamada tuya y tú haces, no sé, haces un comentario que para ellos pudiera ser, ¿sí? Pudiera ser pues algún delito, ¿sí? Pues ellos te pueden arraigar y te pueden meter a la cárcel y tú tendrías que demostrar tu inocencia. Recuerden que ahorita vivimos en un país de leyes. Este país de leyes nos basamos en una teoría que se llama la teoría del árbol podrido. ¿Qué significa esto? Sí, que si por ejemplo yo creo que tienes un delito, yo te agarro, yo como parte de la policía, como parte de los fiscales, te torturo, ¿sí? Y por el hecho de haberte torturado, pues tu confesión no es válida. ¿Por qué? Porque obtuve las pruebas de forma ilícita. Imagínate que debes impuestos o que tienes algún otro, no sé,
insultaste o golpeaste a alguien, la policía entra a tu casa, te siembra un arma y te va a decir, tienes un arma, ¿sí? Entonces, con el simple hecho, ¿sí?, que lo causaste ilegalmente porque sembraste un arma, y eso, pues bueno, es muy común en nuestro país, pues automáticamente te van a meter a la cárcel y vas a tener que demostrar, ¿sí?, que esa arma no era tuya. ¿Cómo? Pues va a ser prácticamente imposible y te vas a aventar un buen tiempo ahí en la cárcel. Entonces, ahorita la teoría que quieren ellos utilizar con esta reforma se llama teoría de descubrimiento inevitable. ¿Qué es esto? Esto significa que si tú, por ejemplo, le sacaste la lengua a tu vecino, la policía puede venir, puede revisar, o te pone una queja, tu vecino dice, oye, yo creo que este hombre pues es narco. Bueno, va a entrar la policía, te va a poder sembrar pruebas y ya no vas a poder salir de ahí. Entonces, ¿qué injusticia se está pasando? Y esto no es más que la incapacidad de estas gentes, porque como dice algún célebre poeta escobetense, ¿sí?, son burros y huevones. ¿Por qué? Porque esto lo está haciendo Gers Manero. Gers Manero mandó esta iniciativa y eso significa, ¿sí?, que, bueno, como no los puedo meter a la cárcel porque se amparan, porque tengo que darle pruebas para poder meterlo a la cárcel y no puedo hacer pruebas porque soy un inútil, entonces, pues bueno, te hago la ley a modo para que esta ley, ¿sí?, te pueda yo acusar sin dar pruebas. Las pruebas tú tendrías que darlas para demostrar tu inocencia. Imagínense lo grave de esta reforma. Entonces tenemos que poner atención nosotros como mexicanos, ¿sí? Esto que está pasando, esta reforma penal, tenemos que poner atención. No estar con el mame de la rifa del avión y estar divagando, ¿sí? Recuerden que es importante, cuando hay un distractor es que algo está pasando mal, ¿sí? Y esto es utilizado por el PRI, por el PAN, por todos los gobiernos. Tenemos que ponernos atención a las cosas. Está muy bien que nos estemos divirtiendo con las estupideces que dicen, pero es nuestra responsabilidad como mexicanos ver qué es lo que está pasando en el país. Entonces, después no te quejes, ¿sí? Si lo ven, el anterior régimen decía, bueno, pues es que nos robaron. Bueno, perfecto, nos robaron, ¿qué parte? Bueno, la parte que no pusimos atención, esa es la parte que nos robaron. Ahora este régimen te está diciendo, voy a regalar tu dinero y no estamos poniendo atención. Y están aprobando leyes que nos perjudican. La gente está diciendo, sí, efectivamente, se están haciendo reformas para los corruptos. No es cierto, señores. Esto que está pasando te va a afectar a ti, le va a afectar a tu vecino, a tu papá y todo esto. Porque ¿cuántos corruptos has visto en la cárcel? A ninguno. Y no lo han podido hacer porque no han podido probar nada. ¿Sí? Quieren hacer una reforma sobre los amparos, que los amparos no detengan obras. Es muy sencillo. ¿Qué es un amparo? Un amparo nos sirve para defender nuestras garantías individuales. Si la gente se está amparando, es porque están violando sus derechos, ¿sí? Si no hubiera amparos, si hicieran bien las cosas, no hubiera amparos. Así tan sencillo. Pero bueno, el último, ahora sí granito en el arroz, ¿sí? La difamación. El delito de difamación es cuando nosotros decimos pues algún supuesto de una persona y no tenemos pruebas. Pero esto no está enfocado a que tú y yo nos peleemos, a que yo te diga tú eres esto, tú eres lo otro. No, la ley, esta reforma dice es a los políticos. Entonces si yo a un político le digo que es corrupto, le digo que es un inepto, le digo que es esto y no tengo pruebas, ¿sí? Pues me va a poder meter a la cárcel. ¿Sí? No es contra tú ni yo, es para lo que nosotros decimos, para acabarla, este régimen,
¿sí? Y no es por echarle este régimen, simplemente que ojalá que el presidente supiera, que lo dudo mucho porque pues bueno, esto no es más que la ineptitud de un procurador que no puede hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen leyes, porque esas leyes nos costaron a nosotros hacerlas, ¿sí? Entonces ellos quieren darle servilismo a su presidente, pero eso no significa que con eso nos está llevando al traste a todos. ¿Por qué? Porque imagínense, el presidente sale en cada mañanera y hace difamaciones, ¿sí? Que el aeropuerto eran corruptos y que había corrupción y que estaba mal y por eso lo canceló. ¿Cuántos corruptos hay? ¿Cuánta gente estuvo en la cárcel por la cancelación del aeropuerto? Que nos ha costado mucho dinero y nos ha costado más la cancelación que echarlo a volar. China tiene 20 aeropuertos como este, porque lo hizo uno exactamente igual y les tuvo tanto éxito que están haciendo 20. Entonces ahí se las dejo. Sí, pongamos atención a las cosas que realmente están chidas, el tren del mame, pero pongamos atención. Nos pasamos el sexenio de Enrique Peña Nieto burlándonos de él mientras nos robaba nuestras caras. Estas gentes lo están aprobando, lo están viendo. Revisa con tus diputados, revisa con tus senadores y diles, esta ley no puede pasar, porque esto va a ser aplicado, ¿sí? Esto es nada más, estas leyes que están pasando solamente se aplican en los países bananeros. ¿Cuáles son los países bananeros? Venezuela y Cuba. Y otros 3 que, pues bueno, están perdidos ahí por el África. Es importante esta información. ¿Quieres realmente a tu país? Pon atención, deja de subirte al tren del mame, ¿sí? Pon atención a lo que está pasando. No entiendes las leyes, no hay ningún problema. Pregúntale a tu cuate, pregúntale, busca en YouTube, ¿sí? ¿Quién te puede explicar esto que está pasando? ¿Por qué? Porque esto sí es importante. Esto te va a afectar a ti y va a afectar a tus hijos. Vivimos en un país libre y queremos que siga libre. Saludos, suscríbete a nuestro canal y dale un clic a la campanita. Gracias.